medida para que lo tengan en mente. Lógico. Así surge la oposición del medio del pueblo. Otro elemento se refiere de la propuesta que se ha procesado las consecuencias de esta medida. Miren, desde Simón Bolívar, cuando dijo que si 300 años no bastaban del dominio español, o como lo hicimos decir en Buenos Aires, y 70 años de la crisis del capitalismo mundial no son suficientes para que América Latina, oigan esta cifra, las reservas internacionales de los países que constituyen UNASUR llegan a 600.000 millones de dólares. Y eso no solamente se trata de administrar una reserva a nivel latinoamericano, su uso, y cada país es soberano. Y aquí el movimiento de ultraderecha parece que la soberanía, la palabra soberanía, le produce intereses solo. En esta dirección, América Latina puede alcanzar, como lo alcanzó hace 200 años, una unidad de criterio en sus diferencias que permitan que los recursos de América Latina sean utilizados para el pueblo de la patria grande. Y en esa dirección viene haciendo el presidente Chávez desde el 2 de febrero del 99 prácticamente una cruzada. En aquellos momentos él se encontraba solo, no solo en América Latina, en algunos países y más del pueblo, pero hoy las cosas están cambiando y ya hay muchos pueblos y sus gobiernos que están reaccionando. En la medida en que esos gobiernos reaccionen y América Latina tenga una unidad dentro de su diversidad, respetándonos unos a otros, no hay duda que los recursos los podemos seguir utilizando para el bienestar de nosotros. Aquí hay una serie de cuestiones, por ejemplo, ¿cómo sacaron esos recursos? Grábate el bebecito cuando esté aplaudiendo. En la década del 80 y en la década del 90, el Fondo Monetario Internacional y el Consenso de Washington dictaban las políticas cuando estén aplaudiendo, si ustedes ven los titulares de esos que están con anexo del correo de Orinoco en Carter el domingo, donde hay una serie de fotografías, reproducciones de periódicos de lo que fueron momentos en esa época. En esa época el Fondo Monetario Internacional le impuso medidas severas a Venezuela. Condicionalidades. Esas condicionalidades Venezuela no las acepta desde el 2 de febrero de 1999 y nunca más habrá. Eso no quita para que Venezuela siga estando presente en todos los escenarios. Venezuela no se retira de ello y tiene que defender porque requiere que no solamente la memoria histórica de nuestros libertadores, sino la existencia actual del pueblo venezolano, su dignidad y lo que es el futuro de la próxima generación. Entonces, a pesar de no estar de acuerdo con esas políticas, las defendemos en todos los escenarios del mundo porque este es un gobierno y es un pueblo orgulloso de su historia y de su futuro. En ese sentido, entonces, no hay que retirarse de esos organismos, hay que luchar con todas las fuerzas que tenga Venezuela, de los países que tienen políticas similares en toda América Latina y el Caribe para defender posiciones en función de la reserva, no solamente naturales, sino del pueblo. En el caso del depósito de países como China y Rusia, bien, la economía en China son primero 1.300 millones de personas. Venezuela no llega a 30 millones. La ciudad de Pekín solamente viven 20 millones de personas. Y China no es solamente un gran país, tiene una cultura milenaria. Y el pueblo chino fue sometido durante siglos a aislamiento, como lo quieren hacer las potencias extranjeras en Venezuela.
y a desestabilización interna, como también lo buscaron hacer en la China moderna a partir de la lucha que lideró Mao Zedong, la liberación en 1949. Es bueno, profesor Cristóbal Vituri, que usted enseñe historia universal a los señores del movimiento de ultraderecha. Porque confunden nombres, entonces un curso de historia no es que llamar como el profesor Roberto Manader, le pedimos que le dé un curso de literatura a los movimientos de ultraderecha, a pesar de que usted es la oposición, pero para que sus partidarios eleven su nivel y su conciencia, profesor. La reserva china en este momento, desde el punto de vista de su producto interno bruto, no per cápita, ¿verdad? Porque son 1.300 millones de personas, el segundo país en el mundo en términos del volumen, del valor interno bruto, del valor agregado de su economía, superó a Alemania, superó a Japón, y tiene desde hace 30 años la construcción de un sistema autónomo a su manera de un socialismo a la China que nosotros no discutimos y lo que hacemos alianzas estratégicas. Y esas alianzas estaban muy claras desde antes inclusive de llegar el presidente en diciembre del 92. Hemos consolidado relaciones estratégicas con China que no tiene ningún país en el mundo. Y están hablando que tenemos una deuda con China. No, lo que tenemos es un crédito. Y parte de ese crédito ha sido cancelado. El primer crédito que se dio con China fue de $4.000 millones de dólares. El segundo acuerdo fueron de $4.000 millones de dólares y 2.000 de Venezuela. Y recientemente se está firmando en esa misma dirección $4.000 millones de dólares y 2.000 por Venezuela, que llegan a $12.000 millones de dólares por parte de China, de los cuales los primeros 4.000 ya fueron totalmente pagados y los segundos 4.000 terminan a principios del año que viene. Un crédito pagado, señores de la ultraderecha, no es una deuda, eso ya fue cancelado. Y a China no le regalamos nuestro petróleo, que lo vendemos a precio de mercado, no como ustedes hacían con los norteamericanos, pero así como los políticos de influencia. Eso es lo que estamos haciendo, porque el gobierno de Chile sabe y tiene respeto por el gobierno bolivariano. Y después se hizo un acuerdo con China, que son de $20.000 millones de dólares, oiga su idea, de los cuales todos esos recursos, los primeros 12, y los 20.000 que suman 32.000, algunos de los cuales ya casi hubieran sido cancelados, han sido invertidos en Venezuela y están aquí en educación, en salud, en infraestructura, y lo dijimos ahí en la asamblea, y estos señores del movimiento ultraderecha trataban de negarlo, no lo van a negar, señores, porque los activos financieros en el exterior se los pueden llevar, pero los puentes, los ferrocarriles, las escuelas, los hospitales, eso no se lo van a poder llevar. Y esa inversión está hecha en más de 400 proyectos a través también del uso de los recursos que provienen de PDVSA para el fondo, y como bien lo dice el presidente del Banco Central, el profesor Merente, 40.000 de los cuales han venido directamente de PDVSA y 40.000 adicionalmente por el Banco Central, porque nosotros en este momento pudiéramos tener unas reservas mayores a $100.000 millones de dólares, y de qué nos servirían si el pueblo necesita recursos para la educación, para la salud, para la infraestructura. Entonces que no nos vengan con cuentos, porque los reales que venían del petróleo durante los 40 años se lo llevaron. En cambio, el presidente Chávez, como voy a volver a decir, 400.000 millones de dólares han sido invertidos en el pueblo venezolano. O sea, los recursos que vienen del PDVSA, lo que viene del cálculo de las reservas internacionales adecuadas en base a un criterio que se hizo en el 2005 con la presencia del doctor Gastón Parra, del doctor Massa Sabana, del doctor Grazú y del doctor Bernardo Ferrán, un criterio que va a la inversión y, como dije al principio, la mejor reserva que tiene este país en el pueblo. Y hacia allá entonces han sido dirigidos los recursos del petróleo y las reservas internacionales.